Jueves 1 de octubre de 2020, una fecha que quedará en los anales del puerto de San Antonio, porque este día se entregó la concesión del sitio 9 en un traspaso que quedó sellado en un acuerdo signado por el gerente general de QC, Policarpo Toro Hernán Gutiérrez, y el gerente general de EPSA, Luis Knack, completándose así la licitación de todos los frentes de atraque de San Antonio bajo un exitoso sistema multioperado. Este es un hito muy importante para Puerto San Antonio, se suma a otros hitos que hemos ido logrando. Creo que es muy importante dejar en claro que con esto nosotros seguimos alineando el puerto de San Antonio para cumplir los compromisos que hemos adquirido con la ciudad de San Antonio para el año 2029. Con esto hemos completado una concesión que esperamos que sea muy exitosa y que contribuya al desarrollo del puerto de San Antonio y de su ciudad. San Antonio es el primer puerto que tiene todos sus terminales y todos sus sitios concesionados. Felicitaciones a la empresa portuaria por haber licitado la última concesión que nos faltaba. Así que lo más importante es ratificar al puerto de San Antonio como el puerto principal. La ceremonia contó con el saludo del director ejecutivo de QC, Carlos Pineda, que en un video enviado desde Ecuador agradeció el haberse adjudicado la concesión de un total de 10 participantes. Por su parte, el gerente general Hernán Gutiérrez señaló que existe la meta de seguir potenciando el crecimiento del principal muelle de graneles líquidos de la zona central de Chile. Hoy día, como se mencionaba, el año pasado se tuvieron 83.000 toneladas de movilizadas. Nuestro ideal ojalá sería llegar a 100.000 y un poco más. Y contentos de que Puerto San Antonio siga creciendo y siga avanzando en un desarrollo sustentable para la ciudad puerto. A juicio del alcalde de San Antonio, Omar Vera, con la concesión del muelle Policarpo Toro, no solamente culmina un exitoso proceso de concesiones, sino que se inicia una nueva era marcada por el desafío de construir el puerto a gran escala o puerto exterior. Debe dar paso, tal como dije, al desarrollo del proyecto del puerto a gran escala para fortalecer el desarrollo económico, social y humano de nuestro país y por supuesto de San Antonio. Si bien en algún minuto podamos discrepar, podemos tener opiniones diversas, pero no se puede perder el objetivo de fondo y el objetivo final, que es el desarrollo que beneficie social, humana y económicamente a la gente que vive en este territorio que se llama San Antonio. El puerto exterior tiene el proyecto y su desarrollo una característica muy importante. No solo va a dar empleo directo o indirecto, sino que además va a dar oportunidad al emprendimiento, restaurantes, alojamientos, barracas de fierro, en fin, todas las actividades que ustedes puedan imaginar en la construcción del puerto más importante que vamos a tener en Chile. El alcalde ha hecho una declaración bastante interesante, dice que se abre una nueva etapa de colaboración, ya ha expresado todo su apoyo al gran proyecto que se avecina. La verdad es que sí, efectivamente, estamos muy satisfechos por esas palabras, creemos firmemente que esa es la forma de hacer las cosas, es lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. La colaboración es clave. El evento contó con la presencia de Juan Pablo Toro, descendiente de Policarpo Toro, quien agradeció al nuevo concesionario mantener el nombre de su tatarabuelo y posteriormente recibió un recuerdo del terminal. La ceremonia culminó con el descubrimiento de una placa conmemorativa de esta histórica fecha, cuando San Antonio se transformó en el primer puerto de Chile en tener todos sus terminales y sitios concesionados. Luego de licitar el último sitio, transformándose en el primer puerto de Chile en concesionar todos sus frentes de atraque,
San Antonio avanza ahora de lleno a consolidar el puerto a gran escala para la zona central, lo que requerirá una vez más de la mutua colaboración entre la ciudad y el puerto. Usted ha hecho un llamado a la colaboración en esta etapa que se aproxima. Exactamente. Yo creo que la historia ya la conocemos, sabemos las reglas de juego y entendemos lo que se llama la economía colaborativa. Entendemos que hoy día las cosas no pueden hacerse encerradas en una oficina y sobre todo algo que es muy importante. Hemos entendido ya de que ninguna obra de infraestructura puede hacerse si no se toma en consideración los efectos que va a traer en la población y en su medio ambiente. Sabemos de que hay gente que obviamente puede pensar distinto, pero son 10 años de trabajo, se han contratado los expertos más grandes en esta materia. La empresa de medio ambiente que hemos contratado es la número 1 en Chile, extranjeros también. Por lo tanto, creemos que hemos hecho bien las tareas, lo que no significa de que obviamente en el curso de la tramitación del estudio de impacto ambiental aparezcan nuevas realidades, nueva información que se irá incorporando. El presidente de EPSA ha señalado un trabajo mancomunado entre todos para que no hayan culpables, sino colaboración. Bueno, ese es el espíritu que siempre debe haber y debe existir, ¿no es cierto?, en el desarrollo de una sociedad. Si bien en algún minuto podamos discrepar, podemos tener opiniones diversas, pero no se puede perder el objetivo de fondo y el objetivo final, que es el desarrollo que beneficie social, humana y económicamente a la gente que vive en este territorio que se llama San Antonio. Así que por tanto esperemos que todo avance y concluya sin mayores contratiempos. Superar las discrepancias y llegar a acuerdos y a medidas compensatorias son un imperativo para concretar el mayor proyecto público que enfrentará nuestro país en los próximos años. Así es, el puerto de gran escala obviamente es la obra de infraestructura más grande en la historia de Chile. Inversiones sobre 3.400 millones de dólares, no solo va a dar empleo directo o indirecto, sino que además va a dar oportunidad al emprendimiento, restaurantes, alojamientos, barracas de fierro, en fin, todas las actividades que ustedes puedan imaginar. Sí, efectivamente esto debe dar paso, tal como dije, al desarrollo del proyecto del puerto de gran escala para fortalecer el desarrollo económico, social y humano de nuestro país y por supuesto de San Antonio. Un gigantesco desafío que requerirá una vez más de la comprobada fórmula de ciudad-puerto, donde San Antonio ha sido un ejemplo por excelencia, con una industria portuaria que ha beneficiado a la comunidad con múltiples iniciativas culturales, deportivas y sociales, con apoyo y asistencia en momentos difíciles, como ha quedado demostrado en la actual pandemia. Este es el muelle Policarpo Toro, un terminal de graneles líquidos que hasta mediados de 2020 era administrado por Empresa Portuaria San Antonio, pero a partir de ahora quedará en manos de la empresa QC Policarpo Toro Sociedad Anónima, en virtud de un proceso de concesión. Así quedó sellado este viernes 28 de agosto con la firma de un convenio que fue signado por el gerente general de Puerto San Antonio, Luis Knack, y el gerente general de la empresa QC, Hernán Gutiérrez. Dada su alta trascendencia, la ceremonia fue encabezada por el presidente del directorio de EPSA, Franco Versovich, y contó con la participación del gobernador marítimo de Puerto San Antonio, capitán de fragata Daniel González. La empresa portuaria se transforma
con esta firma en la primera empresa portuaria en tener todos sus terminales concesionados. Y lo está concesionando a una empresa que es QC, que tiene un historial bastante reconocido en términos de seguridad y operación del terminal o el sitio 9, el terminal Policarpo Toro. La empresa QC que se adjudicó la concesión tiene una dilatada trayectoria y en 2019 recibió 31 naves y movilizó 83.000 toneladas de granel líquido. Orgullosos de poder haber logrado esta concesión, de poder seguir con los niveles de estándares internacionales que tenemos en otros puertos, lo cual nos va a permitir seguir con el mismo nivel de calidad. En realidad hoy día nosotros tenemos el 30% a nivel nacional de lo que son los productos de que son los que llegan acá a nivel de la región metropolitana, que son productos commodities muy específicos, donde podemos destacar todos estos productos como jabón, alcoholes, lubricantes, para la pintura, todos pasan por el puerto, todos pasan por nuestro terminal. Y eso nos permite, o esperamos, ¿no es cierto?, seguir en esa misma línea y ojalá poder captar más carga, lo cual nos permita seguir siendo, ojalá, el primer puerto de San Antonio, como ha venido siendo hasta el momento. Con la concesión del sitio 9, Puerto San Antonio se convierte en el primer puerto de Chile en completar la totalidad de sus concesiones. Esto significa hoy día que Puerto San Antonio tiene sus 9 sitios concesionados. Un paso muy importante, el primer puerto multioperado del país. Así que muchas gracias, estamos muy contentos de mantener esta relación. Este puerto va a potenciar todo lo que son líquidos, jabones, etcétera. ¿Cuál es su importancia desde el punto de vista económico? Desde el punto de vista económico permite mantener el movimiento, digamos, de los graneles líquidos de la zona central de Chile. Muy importante para toda la población. Con la entrega de esta concesión, sin duda Puerto San Antonio ya opera todos los tipos de carga, container, graneles sólidos, graneles líquidos, carga de proyectos. Así que sin duda pasa a ser uno de los líderes, digamos, en Chile. Es el líder en Chile y uno de los más importantes en Sudamérica. Cabe destacar que el sitio 9 fue adjudicado a la empresa QC en el marco de la Ley 19.542, que rige el régimen de concesiones, tras finalizar un proceso de licitación en el que participaron 10 compañías que compraron las bases. Una visita al nuevo edificio institucional de Empresa Portuaria San Antonio realizó una delegación encabezada por el director del Centro de Instrucción Marítima de la Armada, capitán de fragata Pedro Herrera, en compañía del capitán de Puerto San Antonio, capitán de fragata Litoral Cristian Peña y del práctico oficial Jaime Pacheco, quienes fueron recibidos por el presidente del directorio de la empresa Franco Bersovich, su gerente general Luis Knack y Felipe Berríos, jefe de coordinación logística naviera de Puerto San Antonio. En la ocasión, se firmó un histórico convenio de transferencia tecnológica entre ambas entidades, el que fue signado por el gerente general de Puerto San Antonio y el director de CIMAR. Esto permitirá aumentar los parámetros operacionales del puerto mediante el uso de programas especiales que se desarrollarán en los simuladores de navegación que tiene la Armada en Valparaíso. Bueno, nosotros definimos dentro de nuestra estrategia poder aumentar los parámetros operacionales de nuestro puerto, siempre por supuesto del lado de la seguridad para nuestras naves, para nuestros clientes y nuestros concesionarios. Y en ese sentido, en esa estrategia, vimos la posibilidad de poder trabajar junto con CIMAR y con su simulador, que está en Valparaíso, en Playa Ancha, y firmamos un convenio de transferencia tecnológica en el cual nosotros colocamos los escenarios y las naves con las cuales vamos a simular las maniobras de todo tipo de naves que recalan en el Puerto San Antonio. De alguna manera para nosotros es importante esta alianza que estamos tomando con Puerto San Antonio, por una necesidad que de alguna manera se venía presentando, los distintos estudios de maniobrabilidad, la capacidad de entrenamiento, tener un equipo
más que el equipo como se hablaba antiguamente del equipo de puente, sino un equipo de puerto que integra desde el práctico del puerto, desde los capitanes de los remolcadores, el capitán del buque, la gente que integra un proceso dentro de la nave. Cada vez los puertos se han hecho más estrechos, se han hecho más complicados, las condiciones meteorológicas día a día nos van imponiendo más desafíos. Hace 10 años no hablábamos de estas marejadas anómalas, ahora son un desafío importante para el negocio naviero. Y así se está invirtiendo en tecnología, pero lo que se está buscando también es preparar a nuestra gente para enfrentar esos desafíos. Herrera destacó que los simuladores son la experiencia más cercana a la realidad y que incluso muchos alumnos se marean cuando realizan las capacitaciones. El convenio entre Puerto San Antonio y CIMAR es una experiencia piloto que luego será replicada en otros puertos del país, lo que permitirá enfrentar de mejor manera factores como las marejadas, que durante los últimos años han afectado a las costas nacionales, complicando las maniobras portuarias. Visita al Centro de Instrucción y Capacitación Marítima de la Armada, ubicado en Playa Ancha, realizó un grupo de dirigentes portuarios acompañados del gerente de Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, con el objetivo de conocer los simuladores de navegación que permiten el adiestramiento de prácticos y pilotos de remolcadores para mejorar así la destreza en las maniobras de zarpe y atraque. Los visitantes pudieron conocer el programa de adiestramiento que se utiliza en Puerto Valparaíso, pero próximamente, gracias a un convenio recientemente firmado entre Empresa Portuaria San Antonio y CIMAR, se desarrollarán programas especiales para el Puerto de San Antonio. El traspaso de tecnología entre Puerto de San Antonio y CIMAR principalmente se orienta en que hay cosas que los dos tenemos, pero que no habíamos sentado a conversar. Puerto San Antonio nos va a ayudar principalmente en poder tener el escenario del puerto, algunos buques que nosotros no contábamos para hacer una mejor simulación, y nosotros tenemos los equipos y también de alguna manera la gente entrenada y capacitada para mejorar la experiencia en esta simulación. 350. A raíz del convenio de transferencia tecnológica, esto va a ser con una simulación del puerto de San Antonio, donde se van a incluir aspectos geográficos de la costa, pero también el tipo de remolcadores que tiene el puerto de San Antonio, las naves que llegan al puerto de San Antonio, y a ese escenario se le van a poder ir cambiando las condiciones de oleaje, viento, corrientes, lluvia, lo que nosotros podamos simular, con el objetivo de ir entrenando, ¿cierto?, a la gente que va a estar trabajando dentro de la lancha práctico, pero también en los remolcadores y a bordo de la nave que va a entrar a zarpar. Durante su visita, los dirigentes pudieron conocer 2 estaciones de full capacidad habilitadas por CIMAR, que simulan diversos parámetros como lluvia, vientos, marejadas, y que son acordes a las naves de grandes dimensiones que hoy en día recalan en San Antonio. Cada día, ¿cierto?, en el mundo de los buques mercantes tenemos buques de mayor tamaño, y por lo tanto las maniobras de puerto tienen menos posibilidades, ¿cierto?, de error. De ahí la importancia del entrenamiento y de la capacitación de los prácticos. Y en ese sentido, este convenio de transferencia tecnológica viene a contribuir en forma importante a esa situación de entrenamiento y capacidad y mejora de las competencias de los prácticos. De prácticos se inicia la maniobra 2 y 3. Gracias a la alianza entre la Armada y Puerto San Antonio, se podrá intensificar el entrenamiento que antes había que realizar fuera de Chile. Tenemos a la mano, ¿no es cierto?, la capacidad, ¿no es cierto?, de que los prácticos que trabajan por lo menos en el Puerto San Antonio en algún momento más puedan tener o agarrar más experiencia acá en Chile, no tener que moverlo, ¿no es cierto?, a otros países para que simulen de alguna forma la entrada de los buques en el Puerto San Antonio. Creo que es de gran importancia eso, de poder hoy día contar con esta herramienta acá a la mano, cerca, utilizarla
y estando aquí cerca, o sea, dentro de la misma región, o sea, se van a empezar a operar las naves en distintas condiciones de marejada, de viento, los factores que pueden apelar. Es una experiencia increíble poder observar, ¿cierto?, la modernidad que llega para ayudar, ¿cierto?, a que los prácticos puedan tener maniobras más seguras para el puerto. La tecnología siempre es bien recibida y creo que son avances para que el puerto siempre esté con maniobras activas y podamos tener obviamente nosotros como trabajadores portuarios más trabajo. Y por lo tanto lo que estamos haciendo aquí en esta alianza es potenciar que el conocimiento se quede en Chile, que la tecnología avance en nuestro país para poderlo mostrar desde acá hacia el mundo entero y no tener que ir a buscarlo a otro lugar. De acuerdo.
Grabaciones, pausa. Buenas tardes, damos inicio a esta primera charla, se llama Preparando mi primera entrevista laboral, que fue creada con los docentes de la carrera de Administración en Recursos Humanos del Liceo Poeta Vicente Huidobro. Aprovecho a presentarlo, la profesora Nicole Valenzuela, que está presente aquí con nosotros, el profesor Víctor Palma y la profesora Patricia Arce. Agradecemos la asistencia de los alumnos, profesores, apoderados que puedan estar en esta charla. En esta oportunidad nos acompaña don Luis Sepúlveda, jefe de Recursos Humanos, que va a desarrollar el tema en cuestión, y también tenemos a don Cristóbal Torres, que es periodista de la empresa portuaria de San Antonio, con quien los dejamos ahora a continuación. Bueno, primero que todo, agradecer a todos los presentes, ¿no es cierto?, a medida que pasa el tiempo se están conectando, los vamos a ir aceptando a medida que se vayan conectando, pero bueno, sí, el objetivo de esto, como bien dijo el profesor Israel, es orientar a los alumnos en lo que es su futuro laboral, ¿no es cierto?, en este caso, los que eligieron el electivo de Administración del Liceo Poeta Vicente Huidobro, bueno, Luis Sepúlveda de seguro le va a dar más claves, porque él es el experto en este sentido, sobre cómo, por ejemplo, enfrentar una entrevista laboral, cómo desenvolvernos en un ambiente tanto empresa como individuo particular, ¿no? Para ingresar, ¿no es cierto?, a esa empresa. Así que yo creo que, Luis, nos estamos en condiciones para empezar ahora. ¿Qué te parece? Sí, bueno, antes que nada quería presentarme. Yo soy Luis Sepúlveda, soy administrador público de profesión de la Universidad de Chile, y en mi vasta experiencia, ya tengo 60 años, llevo en empresa portuaria ya por cumplir, ya tengo 9 años, por cumplir 10 años en la empresa, y me he desarrollado en el área de recursos humanos prácticamente desde que egresé de la universidad, ¿ya? En distintos tipos de empresas. Y me vinculé desde Santiago, migré a San Antonio en el año 96 para trabajar en empresas en ese minuto en San Antonio tenía el boom pesquero, en empresa pesquera, en Tripesca. Posteriormente con la empresa nos trasladamos a Valdivia, y después volví en el año 2001 a la empresa Container Operators con Topsa, dependiente de Maersk en ese tiempo. Y después, el 2004, volví a migrar hacia Iquique, donde estuve trabajando en la Zona Franca, en la administradora de Zona Franca, también una empresa pública. Y posteriormente estuve trabajando en el puerto de Iquique, en el puerto privado, ITI, que es como el STI de acá. Y posteriormente ya volví el 2011 para trabajar en la empresa portuaria San Antonio, ayudando en todo el proceso de la primera licitación del Puerto Espigón, la segunda licitación en realidad, cuando se licitó el Puerto Espigón y se adjudicó a fines del 2011, noviembre de 2011, Puerto Central, ¿ya? Así que tuve todo ese proceso de transformación que tuvo la empresa portuaria San Antonio. Como les decía, yo como jefe de recursos humanos he trabajado en el ámbito de los recursos humanos, desde el ámbito más duro de recursos humanos, como también desde las áreas de desarrollo de recursos humanos, ¿ya? Que van, obviamente, con todo lo que tiene que ver con cultura organizacional, clima laboral, procesos de desarrollo, de carrera, en fin, de acuerdo a las distintas necesidades que va teniendo la organización o las distintas organizaciones donde yo me he desempeñado, ¿ya? La verdad, a esta altura de mi vida, ya prácticamente no tengo muchos secretos. Obviamente tengo que estar siempre pendiente de actualizarme sobre las distintas técnicas, tecnología
para ir adaptando, ¿no es cierto? Y los boom o los nuevos conceptos que van apareciendo, de acuerdo también cómo va evolucionando el mundo del trabajo, ¿ya? Y eso es lo que un poco quería yo comentar cuando se me solicitó hablar sobre primera entrevista, más allá de enfocar, que al final vamos a verlo, obviamente, cómo abordar una primera entrevista laboral, es hacer un análisis, primero que nada, respecto de cómo han ido evolucionando las distintas motivaciones y, por otro lado, ¿no es cierto?, las distintas necesidades de las organizaciones y las motivaciones del personal o de las personas para integrarse a una organización. Eso, desde ahí yo quiero tocar para que veamos un poco las distintas necesidades que se van requiriendo, tanto desde el punto de vista de las empresas como también desde las personas, y cómo buscan, ¿no es cierto?, satisfacer sus necesidades profesionales, de desarrollo personal, etcétera. Algo tenemos ahí, una presentación, no sé si Cristóbal, sí, tú la puedes compartir. La voy a compartir enseguida. No sé si ustedes han ¿Qué tal se ve? Sí, se ve bien, hay que ponerlo en modo presentación, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Ya, bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, respecto, como les decía, respecto a esta primera entrevista, mi idea es darle a conocer un poco lo que fundamentalmente ha ido la evolución respecto desde el punto de vista generacional, y por otro lado, ¿no es cierto?, cómo se van adaptando a los distintos momentos de nuestra historia contemporánea, por decirlo obviamente, en las organizaciones, ¿ya? Y ahí tenemos la primera gran clasificación de generaciones o intereses de los grupos generacionales, ¿ya? Los primeros que encontramos son bueno, no los primeros, pero los que ya por lo menos tenemos como referencia son los baby boomers, que son generaciones ya más bien después de la posguerra. Estamos hablando de después del año 46, 50, probablemente muchos de sus abuelos de ustedes formaron parte de esa generación, ¿ya? En donde la motivación obviamente era de gran afiliación a las organizaciones, ¿ya? Ahí nos vamos a ir dando cuenta, y los que más o menos están fluctuando de nacimiento entre el 46 y el año 64, o sea, fluctúan entre los 76 y 56 años. Son generalmente los más avesados en las organizaciones, y más allá de que estén o no activos en las organizaciones, tienen un concepto de empresa, un concepto de organización que requiere, ¿no es cierto?, que pide una gran afiliación a ella, ¿ya? Eso nos vamos a ir dando cuenta. Después tenemos la generación X, que es la que están generalmente nacidos entre el año 65 y 80. Esto es un concepto relativo, pero más o menos entre 55 y 40 años de edad a la fecha, ¿ya? Eso significa que son gente que ya tiene cierta experiencia en la organización y que también, ¿no es cierto?, tienen unas ciertas motivaciones y cómo ven la organización o las empresas o el mundo del trabajo desde el punto de vista de ellos. Y después ya pueden ustedes, ya le hacen más familiar la generación Y o la generación de los milenios, que son los nacidos entre el 81 y 97, entre 39 y 23 años, que son los famosos millennials, ¿ya? Se habla mucho de los millennials, en donde, claro, se va adaptando, hay una mayor comunicación con la tecnología, y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la última, que es la generación Z, que ya definitivamente son los nacidos entre el 98 y 22. Probablemente ustedes se van a sentir identificados con una generación Y o millennials o una generación Z, ¿ya? Eso es importante mencionarlo. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, respecto a estos 4 grandes grupos generacionales, la idea es poder identificar que la primera generación, los baby boomers, generalmente dedicaron su vida a las empresas, o sea, pensaban, y muchos de ustedes deben conocer a su abuelo o gente mayor, que cuenta que prácticamente su vida laboral se desarrolló en una sola empresa, ¿ya? Salvo una situación extrema, pero la ideal desde el punto de vista de los trabajadores era
partir en una empresa y estar toda la vida en ella hasta que terminaron, ¿ya? Por ejemplo, nosotros conocemos muchos portuarios, gente que trabajó en Porsche y que dedicó su vida, se desarrolló en la organización y terminó en la misma empresa, ¿ya? Eso después ya para la generación como la mía, eso era mucho más difícil. Nosotros, yo mismo buscaba, ¿no es cierto?, como fui contando, yo tuve varias organizaciones en mi desarrollo profesional y siempre fui buscando, ¿no es cierto?, aprender más, conocer de otra organización, buscar otro tipo de objetivos. O sea, si ya veía que no era desafiante desde el punto de vista del trabajo, buscaba otra alternativa, ¿ya? No solamente económica, sino que también desde el punto de vista profesional, ¿ya? Entonces ahí es donde encontramos ya un concepto mucho más dinámico, y posteriormente tenemos, ¿no es cierto?, la generación Y o del millennial, o millennials, ¿ya? En donde obviamente el concepto de lealtad hacia el empleador es más bien hacia ellos mismos, ¿no? O sea, está pensado en que esta persona que busca el trabajo y si la empresa no me ofrece lo que buscan, yo lo que quiero es que la ofrezca. ¿Qué es lo que me ofrece la empresa a mí para que yo pueda? ¿Qué requiere de mi talento? Y si por ese motivo no me siento satisfecho, no me siento, el millennial no se siente, digamos, realmente valorado, opta por otra empresa que puede ser incluso de la propia competencia, ¿ya? O sea, la lealtad hacia las entidades ya no es tan fuerte como la concebíamos nosotros, ¿ya? Y por otro lado, la característica típica del millennial es que son multitarea. ¿Por qué? Porque están habilitados, ¿no es cierto?, para interactuar con el celular, se empezaron a desarrollar en las redes sociales, pueden escuchar música, estudiar simultáneamente, o sea, pueden hacer varias tareas simultáneamente. Y cuando el mundo del trabajo les pide de alguna manera un sistema tradicional, eso obviamente no se adapta a ellos. Así que por ese lado también es una característica importante para tener en cuenta cuando uno requiere de trabajadores de esta generación, que obviamente son los que son la fuente principal del trabajo en la próxima década, por decirlo así, van a ser los de experiencia, y claramente ya ellos se incorporaron al mundo del Internet y ya empezaron a desarrollarse junto con ellos. Pasa a la siguiente, por favor, Cristóbal. Bueno, aquí hay un pequeño cuadro de cómo las organizaciones se van adaptando, ¿no es cierto? Se tienen que adaptar porque obviamente si no se adaptan, hay que pensar que las organizaciones lo que requieren es que si tú inviertes en un proceso de búsqueda de alguien, después lo preparas, lo que quieres es tratar de mantener el talento. O sea, si hay un muy buen profesional, no va a querer que a los 2 o 3 años se vaya a otra organización. Entonces tienes que ser capaz de retener, como el área de las personas, el área de recursos humanos tiene que retener los talentos. Entonces, en ese sentido, las organizaciones también requieren adaptarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la integración de la vida con el trabajo, las organizaciones, ¿qué es lo que deben planear? La forma de integrar la vida y el trabajo. Entonces, ahí ya están tratando, ¿no es cierto?, de incorporar acciones que dentro del mismo trabajo valore la vida personal, ¿ya? Las actividades recreativas incluso, ¿ya? Después te piden también horarios más flexibles, no te piden un horario, o sea, también que le permita desarrollarse, si tienen otra actividad o un hobby o quieren ir a estudiar, quisieran ellos decir, oye, yo estoy dispuesto a trabajar, pero adicionalmente la organización me gustaría que yo pueda llegar un poquito más temprano, pero irme más temprano porque, no sé, voy a tomar un curso o tengo que desarrollarme, se me ocurrió dedicarme a la música también. Entonces esas variables la organización la obliga a que estos millennials tengan que darle una flexibilidad, ¿ya? Y son elementos re importantes, ¿ya? Y a incorporar actividades no laborales en el día a día, o sea, como decía, por ejemplo, actividades deportivas, actividades artísticas, conversación, mucha interacción y obviamente permitir el uso de redes sociales en el trabajo. Yo recuerdo que cuando empezó el Internet mucho se prohibía, oye, la gente que no esté leyendo el diario en el computador, y ahora se crea que es una necesidad, o sea, todo el mundo de alguna manera tiene acceso, ¿no es cierto?, puede estar trabajando
compartiéndolo en el Facebook, ¿no es cierto?, y realizar esa misma tarea, porque ya no se puede prohibir ese tipo de actividades que son normales, ¿ya? Obviamente, siempre enfocado en una dinámica de resultados. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la multitarea es crear un ambiente más dinámico, o sea, tú puedes permitir, como son multitareas, el millennials lo que quiere es hacer varias cosas, quiere por un lado estar en una reunión, por otra parte hacer algo, tiene que ser dinámico. Si su actividad laboral, si su mundo del trabajo no es dinámico, es monótono, lo primero que va a hacer este profesional o esta persona que está trabajando en la organización es buscar y mirar en otro lado, que es un lugar donde la actividad laboral sea más entretenida, ¿ya? Bueno, y el manejo de las tecnologías, ¿no es cierto? Es importante el difundir el uso de la tecnología, la organización tiene que adaptarse a una tecnología personal, ya tienen incorporada la necesidad y el interés por la tecnología, es como bien visto, ¿no es cierto?, usar lo último que se está aplicando, nuevas aplicaciones, etcétera, ¿ya? Y bueno, y desde ese punto de vista, las personas que entran al mundo del trabajo piden, cuando van a una empresa, cuando piensan en una empresa, piensan en qué características tiene esa empresa y cómo se adapta a esas necesidades. Un poco eso es lo que muestra el recuadro, ¿no es cierto?, de la implicancia organizacional y por otro lado las implicancias personales, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, ustedes ya se pueden sentir mucho más identificados con esta característica de organización, ¿ya? Muchos de ustedes, vamos a conversarlo más adelante, los intereses que tienen no es necesariamente de encontrar un trabajo y volver a trabajar tradicionalmente para organizarse. Claro, hay necesidades económicas, pero también hay otros intereses que ustedes obviamente tienen, ¿ya? Francisco, Cristóbal, ¿puedes pasar a la siguiente? Ya. Bueno, la generación siguiente, la generación Z. La generación Z es la última generación, que esos ya definitivamente en su desarrollo, digamos, en su formación, ya estaba el Internet. O sea, ellos sin consulta al Internet, sin el manejo de las redes sociales, una cosa que ya mucho más allá de la generación millennials que aprendieron y se incorporaron. La generación Z prácticamente convivió, es nativo desde su origen, que usa la tecnología, ¿ya? Ustedes están adaptados, están absolutamente al día. Bueno, ahora esta situación de pandemia nos ha obligado, ¿no es cierto?, a todos a subirnos a este carro del aprendizaje, ¿no es cierto?, por medio virtual, ¿no es cierto?, el aprendizaje también, el acceso a información virtual, el trabajo de manera virtual, aplicando la tecnología más moderna, ¿ya? Por lo tanto, esta familiaridad que tiene esta generación es altamente un tremendo potencial, pero también, además de ser un tremendo potencial, exige de esta generación también una serie de características. No están pensando en el trabajo solamente desde el punto de vista económico o de estabilidad. La generación Z lo que quiere es vivir una experiencia profesional. Eso es lo que están buscando. ¿Qué es lo que quisiera? Y cuando miran una empresa, cuando buscan una empresa, cuando buscan una actividad, están precisamente pensando en eso. ¿Qué motivaciones tengo yo? ¿Qué vocación tengo? ¿Cómo voy a sentir feliz realizando el trabajo? ¿Ya? Entonces, por eso se habla mucho en la organización, incluso en reportajes, ¿no es cierto? Hablan de la gestión de la felicidad. ¿Por qué? Porque precisamente las organizaciones están procurando adaptarse a este tipo de personas, a esta nueva generación que tiene un tremendo potencial, un muy buen manejo de la tecnología, pero tenemos que canalizarlo para poder aprovechar todas esas potencialidades. Y obviamente, si no se dan esas condiciones, se produce muy rápidamente una situación de frustración, que hace claramente, como decíamos, con muy baja lealtad, buscar otra organización y de alguna manera cambiarse, o definitivamente son capaces de renunciar sin tener otro trabajo, porque no se sienten satisfechos con lo que estaba ofreciendo la organización, ¿ya? Eso es más o menos lo que yo les comentaba de las distintas inquietudes o demandas que tienen las personas cuando buscan al mundo del trabajo y cómo las organizaciones se tienen que adaptar a estas generaciones.
Cristóbal, pasa a la siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una pequeña investigación que se hizo en España respecto a la generación Z, ¿ya? Y dice que fundamentalmente las grandes conclusiones de que las aspiraciones profesionales no están dirigidas a ser jefe, principalmente están en conocer experiencia, en encarar nuevos desafíos profesionales, y están pensando también en emprender no solamente dentro o fuera de la empresa, con plena libertad. Por lo tanto, si ustedes analizan, hay una distribución que está en el gráfico que dice, si pudiera elegir un tipo de trabajo, ¿cuál te gustaría más? Y fíjense que, por ejemplo, para ser un funcionario, se habla de funcionario como una entidad pública, de gobierno, ¿no es cierto? Funcionario, alrededor de un quinto de la gente está interesado en eso. Y por cuenta ajena, trabajar en una empresa por cuenta ajena, un 27%. Pero todo el resto, montar una empresa es casi un tercio, un 27,28%, y por cuenta propia un 8%. O sea, estamos hablando de que más del 60%, por lo menos el 27%, que quisiera trabajar en una empresa por cuenta ajena, eso se le llama una empresa, pero muchos de los demás quieren precisamente emprender solos, buscar su propio emprendimiento, ¿ya? Desarrollar sus habilidades. Esas son las grandes aspiraciones de la generación Z. No están pensando en buscar todos un trabajo, y precisamente probablemente ustedes que están escuchando esta charla se deben sentir identificados de que generalmente, ¿no es cierto?, a veces los propios padres están pensando en una estructura de que se vaya, y el joven está pensando en otra forma de realizarse en el mundo del trabajo que le va a permitir desarrollarse económicamente adecuadamente, y por otro lado sentirse satisfecho y feliz en lo que realiza, ¿ya? Si vemos la siguiente, es una también de esta propia investigación que se hizo en una universidad en España, una escuela de negocio. Pasa a la siguiente. La prioridad de los beneficios de la generación Z. Generalmente lo que buscan la generación Z es optar a puestos de trabajo ideal, ¿no? ¿Qué significa? Para elegir una empresa, lo más importante, también hay un concepto ético y del punto de vista social. La generación Z, y eso también se da en esta situación, digamos, que está viviendo de crisis social de la organización, en donde se ha resaltado, se ha empoderado la juventud, ¿no es cierto? La generación Z siente una gran valoración sobre la responsabilidad social que tenga la organización donde donde vas a intentar ingresar, ¿ya? ¿Cuál es el concepto que tiene sobre el mundo del medio ambiente? ¿Qué concepto tiene sobre respecto de la situación de la organización, la responsabilidad que tiene con la comunidad con la cual está presente? Todas esas cosas son valoradas al momento de optar por una postulación a una organización, ¿ya? Si me voy a ir a trabajar en una empresa en donde la forma como se relacionan con la gente, no me siento identificado, perfectamente el joven no va a postular, va a negarse, no va a estar interesado, ya como generalmente nos pasaba a nosotros, decíamos hay que ir con corbata, hay que ir con terno, ya esos estereotipos ya se han ido desplazando, ¿no es cierto? Ya ustedes no piensan de que hay que ir como, por decir así, como si fueran a un casamiento para una postulación, ¿ya? El proceso respecto también de cómo nos enfrentamos al mundo del trabajo es cómo nos sentimos cómodos para poder realizarlo en ella, ¿ya? Entonces, si se fijan, no alcanzamos a verlo bien en detalle, pero fundamentalmente la gran mayoría de la gente busca ese tipo de aspiraciones, o sea, busca desde el punto de vista de las organizaciones, no sé si no está muy pequeño, no sé si lo podemos, pero fundamentalmente más del 60%, ¿no es cierto?, busca conciliar, ¿no es cierto?, el ambiente laboral, busca como la demanda profesional. Ese tipo de intereses son los que realmente le interesan a este nuevo profesional, a este nuevo posible, digamos, colaborador de una organización,
para integrarse, ¿ya? Más allá del tema desde el punto de vista de la remuneración. Pasemos a la siguiente, Cristóbal. No sé cómo voy de tiempo. Ya. Bueno, otro tema que creía importante mencionar, y muy escuetamente, es que en el Código del Trabajo se menciona en los primeros artículos, el primer artículo habla del rol social de las empresas, define empresa como una entidad social, ¿no es cierto? Pero después de eso viene el artículo segundo, que dice que reconoce la función social del trabajo, pero que da ciertas características que es re importante que ustedes, que van a trabajar en el mundo de la administración, pero también por otro lado van a estar en los dos lados del escritorio, digamos, requiriendo personas si están en una organización, pero también postulando una organización, ¿ya? Y en ese sentido es importante que tengan claro que se menciona en este artículo que las relaciones laborales siempre deben fundarse en un trato compatible con la dignidad de las personas, ¿ya? ¿Qué se entiende por ello? Que es contrario a ello cualquier situación de acoso sexual, acoso laboral. Ustedes deben tener claro lo que es un concepto de acoso sexual, ¿no es cierto? Acoso sexual es cuando alguien en una situación de superioridad jerárquica ejerce alguna presión para tener algún acceso, ¿no es cierto?, por decir así, más personal, en virtud, ¿no es cierto?, del puesto que detenta. Por otro lado, también el acoso laboral, presionar a alguien, ya sea para que se sienta incómodo. Bueno, esto es normal, ustedes lo pueden ver, generalmente en las noticias se han dado casos muy particulares, realmente extremos, en donde todavía hay organizaciones y empresas que hacen este tipo de cosas, ¿ya? Bueno, y en ese sentido también se habla del concepto de actos de discriminación. Entonces dice que se excluyen todas exclusiones o preferencias basadas en raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, etc. Por lo tanto, cualquier búsqueda que ustedes realicen debe no cubrir esas menciones, ¿ya? Por otro lado, también opinión política, nacionalidad, ascendencia. Si ustedes van a una presentación o a una entrevista, sería incorrecto preguntarle, oiga, ¿cuál es su posición política o qué religión tiene usted? Que aquí nosotros somos todos, no sé, por decir algo, católico, o por otro lado nosotros somos evangélicos, nos gustaría. Esas preguntas no corresponden, y en ese sentido es re importante que cada persona tenga el concepto de la asertividad. ¿Qué significa eso? Que yo sea capaz de hacer valer mis derechos, ¿ya? Eso también es muy importante. Generalmente yo de repente hago preguntas a los jóvenes y de repente se ponen inmediatamente tú, ¿no es cierto?, el joven astuto, la joven que está siempre perspicaz y ve la situación, inmediatamente plantea, dice, no, yo tengo, pues, por ejemplo, tú le pones, oye, ¿tú no tienes opinión? No, sí, yo tengo mi opinión, pero no tengo por qué mencionarla, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es una situación en donde alguien pone un límite en sus derechos y hasta dónde llega con respeto, ¿no es cierto? Siempre con respeto. Por eso la asertividad tiene esa característica, defender tus derechos, pero con respeto. Pero teniendo claro cuáles son mis derechos, ¿ya? Y en ese sentido, situaciones de discriminación, ¿no es cierto?, están prohibidas por el Código del Trabajo. Eso fundamentalmente es el gran concepto, ¿no es cierto? Cualquier discriminación en ese sentido es atentatoria a lo que establece esta norma, ¿ya? Por lo tanto, toda acción que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidad o el trato en el empleo o la ocupación. Y con todo, distinciones. Ahora, es importante, nosotros acá tenemos presente una psicóloga que trabaja con nosotros, María Ignacia, que, ¿no es cierto?, nosotros hacemos dentro de un proceso de selección
un proceso que es el proceso de selección claramente discrimina entre unos y otros, ¿no es cierto? Pero la discriminación no puede ser arbitraria. Está basada obviamente en el talento, en las condiciones, en temas objetivos para calificar. Por lo tanto, eso es la discriminación arbitraria es la que está prohibida, ¿no es cierto? Y obviamente es re importante que cuando ustedes vayan a una entrevista tengan claro qué cosas están obligados a decir, ¿ya? La segunda parte, que también son los últimos incisos del artículo segundo, los que vienen acá, debe ser en la siguiente presentación, en la siguiente slide. No, nos quedan 10 minutos de presentación. ¿Sí? Ningún empleador podrá conciliar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico. No están obligados a decirlo, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene DICOM, no podemos contratarlo porque... Pero si tu función no es relacionada con el mundo financiero, esta exigencia no puede ser exigida por las organizaciones, ¿ya? Por lo tanto, también es importante lo que establece el Código de Trabajo en esos dos ámbitos. Entonces es importante que ustedes le echen una leída en mayor detalle, ¿no es cierto?, a lo que son los primeros artículos, fundamentalmente el artículo segundo del Código del Trabajo, en donde habla precisamente de estos requerimientos. Vamos a lo fundamental, que era lo, si bien es cierto, bueno, se supone que ustedes saben preparar su currículum, ¿no es cierto? Y obviamente para preparar su currículum tienen un montón de alternativas, en la web ustedes ya lo manejan, saben, pero fundamentalmente en virtud de esto mismo que estábamos mencionando es importante incluir la motivación. Más allá de mis características personales, yo debería presentar un resumen profesional, qué es lo que busco en la organización para que a partir de ahí, ¿no es cierto?, es como un gran enunciado que en la preparación del currículum se muestre esa parte. Generalmente una pequeña semblanza más allá de lo tradicional que está indicado en esta diapositiva. Bueno, ¿cómo preparar una entrevista? No sé si nos pasamos a la siguiente o nos saltamos una, ¿no? La nos anterior, saltamos del currículum a la preparación de entrevista. Ya, perfecto. Bueno, la entrevista fundamentalmente, ¿qué es lo que se pide? ¿Ya? Primero hay que ir descansado, despierto, ¿no es cierto?, con toda la vitalidad para mostrarse en una entrevista, ¿ya? Es importante también mencionar, no sé si puedes ver la siguiente porque faltaría algo, no sé si falta... ¿Siguiente lámina? ¿Sí? Ya, eso vamos a empezar primero y después vamos atrás, ¿ya? Ya. Pues la primera dice, preparar la entrevista psicolaboral. ¿Cómo la entrevista fundamentalmente? Bueno, es re importante cómo te vas a ir desde el punto de vista de la presentación personal y el efecto halo, que se llama o primera percepción. ¿Cómo voy a ir a la primera entrevista? ¿Cómo me voy a enfrentar? ¿Cómo voy a ir vestido? Algunos dicen, a mí me da lo mismo, si total, lo importante soy yo. Sí, pero obviamente, por efecto de la primera percepción, uno tiene una idea, se hace una idea, si bien no conoce a la persona, a partir de cómo la ve, ¿ya? Si es demasiado formal, o sea, siempre hay que tener claramente un sentido de identidad, cómo me siento cómodo, pero obviamente también tengo que valorar a qué organización, dónde estoy llegando, ¿ya? Entonces, obviamente, la presentación personal tiene que ajustarse al tipo de trabajo, pero también que muestre un interés respecto de cómo quiero llegar, ¿ya? Si quiero llegar bien, ni muy producido, ni tampoco muy, digamos, demasiado relajado, ¿no es cierto? ¿Ya? Obviamente, si la organización es relajada, si es una actividad mucho más relajada, tengo que ir de acuerdo a eso, no voy a ir con terno, digamos, ¿ya? Hay una pregunta, Luis. ¿Sí? Sí, hay un alumno que está levantando la mano. Christopher, pues. Aló, Christopher, ¿quería decir algo? Sí, quiero decir algo yo. Buenas tardes, buenas noches. Quiero decir que, o sea, la persona igual se deja juzgar por la apariencia de uno, pues, aunque la carcasa no es lo que vale el interior. Pues. Correcto, eso es correcto, pero tú tienes que ver de que tú vas a postular
si tú vas a una entrevista personal, lo que buscas, ¿no es cierto?, es quedar dentro de un proceso donde varias personas están interesadas. Si la empresa, por decir algo, es una actividad absolutamente productora de eventos, supongamos que es una productora de eventos que organiza actividades musicales, etcétera, tú puedes manifestarte con todo relajo en la forma, porque hay un prototipo, ¿no es cierto?, de los músicos que se manejan en esos términos. Si tú vas muy formal, vas a decir, este chico no se adapta al grupo, ¿no? A eso me refiero, que es re importante que tú te sientas identificado, pero también, lo quieras o no, es una cosa psicológica, se hace una visión. Cuando tú conoces a una persona hay un sesgo, lamentablemente es así, todas las personas humanas somos así, no podemos eliminarlo. Por eso es importante que ustedes lo tengan presente en la primera entrevista. Claro, pero, ¿ya? disculpe que lo moleste, pero, por ejemplo, ya, si yo voy vestido así, ropa de calle, así como me gusta vestirme a mí, me va a decirme, él es flight, te van a decir, no quiere el trabajo, quiere esto y esto otro, pues a lo mejor No, porque la organización es... pero... Claro, no, pero yo creo que tú estás, por eso mismo, también estás estereotipando a quién va a hacer la entrevista, ¿te fijas? Hay tipos de trabajo en donde la presentación personal es menos importante, por decirlo así, ¿ya? No así si tú te fijas, por ejemplo, vas a ver una tienda, un retail, una empresa como Falabella, lo que sea, claro, va a pedirte un prototipo de presentación personal. Entonces tú tienes que adaptarte un poco a ese tipo de trabajo por si vas a querer alcanzar ese tipo de trabajo. Si trabajas en ventas, en una organización como un retail, ¿ya? Algunos incluso llegan a uniformarse, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante la presentación personal. No quiero seguir en este punto porque me quedan pocos tiempos, pero más o menos el concepto es ese. Muchas gracias. Tu identidad, pero adáptate, porque quieras o no, va a haber una percepción, una primera percepción que se va a prejuzgar. Entonces, por eso sentido hay que valorar esa condición, ¿ya? Eso es lo que fundamentalmente lo que yo quiero mencionar, ¿ya? Por otro lado, de nada, maneja la ansiedad. Hay mucha gente que se pone muy nerviosa, le transpiran las manos y muestra esa ansiedad. Maneja esa ansiedad, pero incluso se puede hasta practicar esa situación en la casa con una situación de roleplay y mostrarse cómo deberíamos. Hay que mostrarse relajado, ¿ya? Y ser como uno es, porque al final eso es lo que quiere la persona, mostrarse auténtico, ¿ya? Otra cosa importante en una entrevista, muéstrate comunicativo, o sea, procura estar interesado. Generalmente si tú vas a ir a una empresa, suponte que ya postulaste y te llaman a esta empresa, conoce la empresa, busca en la web, busca en el internet, ¿no es cierto?, qué tipo de empresa es, qué tipo de trabajo, de tal manera que tú muestres que ya fuiste preparado, vas preparado porque conoces las cosas que hacen y puedes mostrar, mire, yo sé que esta empresa hace esto o esto, y por lo tanto eso va a ser muy bien valorado por el entrevistador, ¿ya? Llegar así sin tener idea qué es lo que hace la empresa, obviamente con respecto a una persona que sí sabe, va a dejarlo en un daño más abajo, ¿ya? Y lo otro, no temas en dar a conocer las otras actividades que realizas, porque también se producen, ¿no es cierto? Como decíamos, la organización está pensando que ¿qué otra actividad? No, me gusta la música, no, sabes que me gusta el deporte, juego harto a la pelota, ya mira, nosotros tenemos acá un equipo, sería re importante, cosas que van haciendo, ¿no es cierto?, que esta afiliación se vaya adaptando y por lo tanto no teman en mencionar esas cosas que no tienen que ver específicamente con el trabajo, ¿ah? Pero siempre, como decía, cautelando también la vida privada, ¿ya? Y generalmente cuando uno va a una entrevista le preguntan, uno contesta, pero también uno puede contrapreguntar. Y eso también es una forma, digamos, en la relación de la comunicación, también se valora más, porque en el fondo es como jugar a la defensiva o de repente mostrar un poquito más de ir al ataque. O sea, mire qué interesante, mire, me interesa la empresa, pero quería saber qué condiciones, digamos, de horarias tiene.
adelantarse un poco a lo que te van a ofrecer, mostrando interés sobre los temas que a ti te importan, ¿ya? Y preguntar esas cosas también son bien valoradas por el entrevistador, ¿ya? Ahora pasemos a la otra, a la anterior, Cristóbal. Esta es la primera, se supone que es la primera entrevista, pero después generalmente viene una entrevista psicolaboral. ¿Qué significa? Que generalmente, o puede ser que la entrevista psicolaboral se realiza al inicio, o eventualmente se hace una primera entrevista, después se hace una entrevista con un psicólogo y posteriormente, generalmente una entrevista final para tomar la decisión, ya con una evaluación en donde generalmente es un psicólogo o psicóloga la que realiza. Ya, y en ese sentido, algunas recomendaciones. Así esté descansado, despierto, prepárate como si fuera, no sé, a una cosa muy importante, como si fuera a competir, que si fuera eso mismo, que vas a querer dormir bien, llegar bien despierto, mostrarte vital. Eso es lo importante, ir con esa preparación, ¿ya? Lo otro, muéstrate motivado por el trabajo y conocedor del perfil que buscan. Que si están buscando, por ejemplo, una persona que va a trabajar en un retail, en una empresa que vende como un Falabella, por decirlo así, y en el ámbito en el área de deporte, por decirlo así, ya, en ropa deportiva. Va a decir, mire, yo sé que ustedes andan buscando a alguien para el ámbito de la sección de deportes de la tienda, y yo conozco mucho porque conozco de las marcas, sé cuáles son las mejores marcas. Eso muestra, ¿no es cierto?, un mejor manejo del perfil y también que te motiva. A mí me encanta mucho esta área y eso va mostrando que en entrevista, mira, justo en el perfil estamos buscando a alguien que le interesen estos temas, porque son los temas que tienen que ver con el cargo al cual estamos buscando. Y los otros generalmente se presentan a temas, enfrentar algunos test psicológicos que son proyectivos, que de alguna manera buscan primero determinar, ¿no es cierto?, si hay alguna situación general, digamos, una contravención o prohibición o no recomendación por ciertos cargos. Generalmente se determinan incluso algunos test clínicos, por decirlo así, y otros que tienen que ver con las habilidades que tiene la persona. Pero lo importante es que cómo se enfrenten estos temas de test es de manera honesta y coherente. Si a ti te gustan, ¿no es cierto?, por decir algo, si un de colores, ¿verdad?, sé coherente con los colores, trata de ver, a mí me gustan los más claros primero, mantienes siempre esa secuencia, esa lógica, sé coherente con lo que planteas, con tu forma de ver las cosas. Cuando se te preguntan varias alternativas, en un lado te muestras como muy integramos las vidas sociales, pero por otro lado te gustó mucho la vida personal, individual, sin compartir con nadie. Sé coherente y trata de ser honesto contigo, porque eso también las pruebas testean la coherencia de la prueba, ¿ya? Bueno, esas son recomendaciones generales para abordar, ¿no es cierto?, en una entrevista psicolaboral. También hay temas valóricos que se tratan de detectar. Hay puestos que claramente es re importante, ¿no es cierto?, el tema valórico. Por decir algo, si usted encuentra, incluso pueden aparecer preguntas, ¿no es cierto?, si usted encuentra que una señora se le cayó en 2.000 pesos, esos 2.000 pesos, pero la señora no la conoce, ¿cómo haría para, la detendría o no la detendría? ¿Qué haría? Te ponen ante situaciones difíciles, como incluso han habido programas, ¿no es cierto?, en donde uno tiene que tomar una decisión respecto de los valores que uno tiene. Ya, en eso también es re importante ser con toda honestidad y abordar esos temas, porque también en algunos casos son difíciles de valorar, pero también a veces una sutil mención sobre esos temas también ayudan, ¿ya? Bueno, eso es más o menos de lo que es respecto de la entrevista laboral. Vamos a suponer de que este proceso terminó exitosamente. Yo quería hacer las últimas recomendaciones, que en la última diapositiva, la que viene ahora, que es en tu primer trabajo. Recomendaciones desde el punto de vista mío, que yo soy de alta experiencia, que he tenido que trabajar con muchos colaboradores. Primer trabajo, y aquí puse el título, ajusta tu desempeño.
si tú vas a tu primer trabajo, no te bases en los usos o las formas o costumbres de los compañeros u otros colaboradores. Trata de ser tú mismo, trata de mostrarte de acuerdo a lo que entiendes o te dijeron que querían para el trabajo. Ah, no, aquí todo el mundo sale, por decir, no, salen todos media hora antes. Hay mucha gente que ya lleva mucho tiempo y claro, tiene ciertas regalías, pero el que parte tiene que ganarse esas regalías, no todos. Entonces, eso también es mal visto. Entonces, a veces uno, no, pero si todo el mundo lo hace, yo también puedo. Siempre es importante, ¿no es cierto?, enfocarse en lo que le pidieron para el cargo o lo que esperan para uno en el mundo del trabajo y adaptarse a eso. Entonces, no te dejes influenciar sobre lo que te dicen o hazlo así nomás, no te preocupes, déjalo acá, no, esa parte no la termines, no trabajes, incluso en alguna organización ocurre, no trabajes tanto porque si no los van a hacer trabajar a todos igual. Esas cosas obviamente tienes que adaptarte a la organización, a los compañeros de trabajo, pero por otro lado tienes que mostrarte tu interés por mantenerte en ese puesto. Muéstrate eficiente pero con relajo, ¿ya? O sea, muéstrate bien, no ser como el chupamedia del jefe, en donde jefe le tengo todo esto, no, pero también hay que procurar, ¿no es cierto?, mostrar que quiero hacer bien el trabajo porque eso me interesa y eso me va a permitir, ¿no es cierto?, ser bien valorado y poder tener una serie de condiciones favorables que yo espero de la organización, ¿ya? Y no temas en preguntar. ¿Qué quiero decir? Si tienes dudas, más vale preguntar. Mira, sabes que yo no manejo esto, esta parte me la pasaron, pero me pidieron esto, pero no me queda muy claro lo que me están pidiendo. ¿Me podrían explicar? Puedes preguntarlo a un colega o puedes preguntarle a una jefatura. Y después de preguntar, puedes preguntar porque estás partiendo, pero ya cuando partes, después empieza a asumir rápidamente una autonomía. ¿Qué quiero decir? Oye, ya entendí, ahora sí, yo puedo hacer, este trabajo ya lo puedo hacer solo. Entonces eso también es buscar, preguntar, pero no eternamente preguntando, sino que hay que ir, no teman en preguntar, pero hay que evolucionar después para ser capaz de hacer el trabajo bien y solo, ¿ya? Se valora mucho la autonomía, ya no existe el concepto del jefe que te está pidiendo a cada rato, hiciste esto, no hiciste esto, no, uno, ya lo que me pidieron, esto está listo, ¿ya? Generalmente ya se menciona al jefe, la relación con la jefatura o el supervisor es muy paralela, por lo tanto, esas relaciones de tú a tú casi, ¿ya? Ya tengo listo lo que me pediste, Juan, mira, acá está, ¿qué te parece? ¿Está bien? ¿Hay que hacerle alguna corrección? Etcétera, ¿ya? Y en ese sentido, la última parte pide retroalimentación, o sea, mira, ¿sabes qué esto? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo ha andado? Ya llevo como un mes, ¿qué les parece? ¿Hay algo que a ustedes no les guste? Me gustaría también adaptarme a eso, ¿ya? Y eso es fundamentalmente lo que yo quería decir y al final, ¿no es cierto?, mantente siempre respetuoso y asertivo de los derechos fundamentales. Que son los derechos fundamentales? Son lo que se llaman ya el derecho que son constitucionales, por decirlo así, el derecho a la vida privada, el derecho, nadie se puede estar mofando unos de otros. Ese tipo de cosas son cada vez más importantes en las organizaciones y también ustedes tienen que tenerla claro para sus compañeros de trabajo, y para todos, digamos, ¿ya? Sobrenombres ya en las organizaciones ya no se usan, que sean en desmedro de otros compañeros, ¿ya? Y también uno no puede aceptar ese tipo de cosas. Eso es básicamente lo que yo quería contarles, ¿no? El tiempo espero haberlo cumplido correctamente, me pasé un poco, pero esa es mi idea. No sé si tienen algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Nos pasamos 5 segundos nomás de todo el tiempo que teníamos estipulado, pero nos agradecemos su experiencia, su exposición. Ahora es el momento de hacer las preguntas y el profesor Víctor Palma va a estar ahí atento al chat para que los alumnos aprovechen, los apoderados y también los profesores aprovechen de hacer las preguntas, los que tengan. Si gustan pueden presionar donde dice levantar la mano y así, por ejemplo, ahí vi una, si no me equivoco, está Rayén Carrasco. Rayén, puede habilitar su micrófono y hacer la pregunta, si gusta. Hola, buenas tardes.
esa parte donde usted dijo que el compañero de trabajo le dice al principiante que entra a trabajar que no trabaje tanto porque nos van a hacer trabajar más a nosotros y ese tipo de cosas así. Se podría decir que también, si ya son muchos comentarios así, se podría decir que podría pasar como para acoso laboral. Claro, en la práctica es eso, en la práctica, claro. Generalmente, por eso es importante, yo lo mencioné al final, lo importante, sobre todo la generación de ustedes, en tener claro lo que son, lo que no corresponde y lo que corresponde. Por eso siempre es importante hacer un detente, ¿ya? Nuestra sociedad cada vez debe irse adaptando al respeto de las personas, a la diversidad, ¿no es cierto? Como decía aquí un compañero, no, que van a creer que yo soy flight porque me he visto así. Bueno, la gente tiene que aprender a valorar, a dejar que cada uno se vista como guste. Si alguien se quiere poner un tatuaje, ya la organización le dice, oiga, sabe que no se puede venir aquí, no se puede poner tatuaje aquí, esto no corresponde. Ese tipo de cosas ya están pasando, ya las organizaciones tienen que adaptarse a eso, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también es importante que ustedes en el mundo del trabajo tengan claros sus derechos. Y como tengan claros sus derechos, también lo ejerzan con sus colaboradores, pero también sepan hacer valer y respetar a aquellos. ¿Mm? Entiendo. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Luis. Mauricio Tobar también levantó la mano para hacer una pregunta. Mauricio, puede habilitar su micrófono. Buenas noches, don Luis. Quería hacerle principalmente dos preguntas. Una, si pudiera más o menos explicarnos qué busca, qué perfil profesional busca para obtener practicantes, cuál sería el perfil idóneo. Entiendo que dentro del puerto hay muchas prácticas a las cuales optar, pero basándonos principalmente en el área de administración o más relacionado a aquello, donde haya operaciones o procesos. Eso como primera pregunta. Y como segunda pregunta, estuve buscando, me interesó mucho el tema del puerto, por lo cual encontré que dentro de una gerencia, creo que es la gerencia exterior, hay un proyecto que se llama Puerto Gran Escala. Si es que pudiera comentarnos un poquito de qué trata, qué pasa en esa área o qué se hace para poder orientarme un poquito más, se lo agradecería mucho. Ok. Gracias. Bueno, mira, tú ya debes saber que el modelo portuario, ¿no es cierto?, que está desarrollado acá en San Antonio, se basa en que este puerto, ¿no es cierto?, empresa portuaria San Antonio, que es Puerto San Antonio, que aparece como imagen, ¿no es cierto?, es el puerto que el Estado, de alguna manera, es el propietario del recinto abrigado y que tiene licitado en empresas concesionarias que operan el puerto, ¿ya? Nosotros somos una empresa que administra el puerto y verifica, ¿no es cierto?, que eso ocurra. Respecto a los practicantes en nuestra organización, nosotros tenemos un compromiso permanente de recibir practicantes, primero porque nos interesa que conozcan nuestras actividades y por otro lado porque además es una savia nueva que nos va ayudando, ¿no es cierto?, a incorporar y que puedan aprovechar, ¿no es cierto?, de insertarse al mundo del trabajo, pero también ayudarnos a nosotros en una serie de tareas, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Como área de recursos humanos, las distintas áreas nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo generalmente tenemos una capacidad limitada de recepción de alumnos en práctica, que fluctúan aproximadamente entre 10, yo diría 10 a 12 ahora por los puestos de trabajo, porque tenemos que asignarle un puesto de trabajo, asignarle un computador, ¿ya? Ahora con el tema de la pandemia estamos compartiendo situaciones en donde se hace el trabajo de práctica presencial, también con una práctica en donde pueda realizarlo también desde a distancia. O sea, puede venir, por ejemplo, un 40% 2 días a la semana, 3 días a la semana, y el resto del trabajo lo sigue realizando a distancia desde su casa, ¿ya? Y se buscan de acuerdo a las profesiones o a los requerimientos. Las áreas de contabilidad generalmente van a requerir gente que maneje contabilidad, que maneje el área de finanzas, ¿no es cierto? Desde el ámbito mío, por ejemplo, que nosotros vemos remuneraciones, tenemos que ver todo lo que tiene que ver con las partes contractuales, pero también con el ámbito de desarrollo
organizar capacitaciones, estamos ahora aplicando un nuevo modelo de capacitación con una plataforma de aprendizaje e-learning. Entonces también hay una serie de actividades que se realizan en ese ámbito, ¿ya? Por lo tanto, cada áreas de ingeniería, áreas de construcción, también requerimos de eso y obviamente apoyar, ¿no es cierto?, la visita a terreno. Respecto a la pregunta que tú hacías en relación a Puerto Exterior o Puerto de Gran Escala, que es el gran proyecto del futuro puerto, se requieren, ¿no es cierto?, practicantes que vayan a desarrollar desde muestreo. Por ejemplo, el año pasado se trabajaron 2 alumnos en práctica en el impacto que tenía en la comunidad, levantamiento de cómo afectaba el puerto en la comunidad y qué importancia, digamos, tenía desde el punto de vista de manejo estadístico. Fueron a visitar gente, a entrevistar gente, cuánta gente estaba relacionada con el puerto, y hicieron un levantamiento social, ¿no es cierto?, estadístico, que permitió que la investigación desde el punto de vista de la evaluación social del proyecto se ayudara con estos alumnos en práctica, hicieron un trabajo que hicieron uno y después lo continuaron otro, porque es un trabajo bastante delicado y extenso. Esos son temas que tienen que ver con el nuevo proyecto, ¿ya? El proyecto está abordado desde el más amplio sentido. Se está evaluando desde el punto de vista medioambiental, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, este proyecto tiene una serie de investigaciones, se está dando a conocer a la comunidad y hay mucha actividad de dar a conocer este proyecto. Por lo tanto, también los alumnos en práctica participan en estas actividades de difundir este proyecto a la comunidad. O sea, tareas hay un montón. Así que lo importante, como les digo, es que generalmente, como tenemos mucha demanda, se va requiriendo perfil. Incluso en redes sociales estamos poniendo los cupos que tenemos y las postulaciones para las prácticas. Espero haber respondido adecuadamente tu pregunta. Lo último, mencionó las redes sociales. ¿Serán LinkedIn o dónde puedo encontrar esas redes? Cristóbal, nosotros estamos usando fundamentalmente Facebook también y Instagram, ¿no es cierto? Estamos utilizando Facebook, Instagram y Twitter. Para los que tienen Facebook, nos pueden ubicar en @el puerto de Chile, @el puerto de Chile. Y Twitter e Instagram, @Puerto San Antonio. No se vayan a confundir con Puerto San Antonio, porque es Puerto San Antonio. Ahí nos pueden encontrar en las redes sociales. Gracias, Cristóbal. Los invitamos a todos a seguirnos también en las redes sociales, por supuesto. Muchas gracias, Marcos, por preguntar y Luis por responder. Anaís también tiene una pregunta, Anaís Curihuinca. Anaís, puede activar su micrófono. Anaí, ¿está por ahí? Algún problema a lo mejor tuvo, así que continúe Millaray Vergara si gusta, mientras yo hablo con Ahora Anaís sí. por internet. Perdón, ahí apareció. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Mi pregunta era con el nivel de la pandemia, ¿cómo han llevado a cabo la entrevista en las diferentes áreas de trabajo que tienen? Mira, generalmente ya desde antes ya se estaba usando Skype para hacer entrevistas, ya sea porque no necesariamente la entrevista tiene que ser presencial, ¿ya? Prácticamente ya llevábamos tiempo aplicando entrevistas virtuales, ¿ya? Generalmente siempre se valora la presencial, pero por un tema también por responsabilidad social que tiene la organización y de no exponer a los propios colaboradores y a las personas que tienen acceso, procuramos hacer entrevistas. Yo precisamente el día de ayer, anteayer tuvimos una entrevista en donde participamos varias personas del área de recursos humanos y una persona que estaba en práctica y la hicimos por Zoom. Conversamos, vimos la inquietud, ella había hecho llegar sus antecedentes, por lo tanto
prácticamente no existe gran problema en realizar una entrevista así. ¿Ah? Los tiempos obligan a adaptarse a eso, así que generalmente lo hacemos virtual. Muchas gracias, Luis, por responder. ¿Les parece que terminemos con Millaray y Rodrigo, que son los que tienen las manitos levantadas, para que después continuemos con el tema del seminario? Millaray, buenas noches. Igual. Pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias, Luis y Millaray. Por último, Rodrigo Ibarra, ¿está por ahí? Sí, hola, buenas noches. Hola. Mi pregunta va hacia cuando voy a mi primera entrevista así siendo más formal, como a una empresa, y me discriminan por mi edad o por experiencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer o debo hacer en ese caso? Tú tienes que evaluar tus características, ¿no es cierto? Si tú tienes poca experiencia, ¿no es cierto? Suponte primero, es re importante lo que planteamos primero, cómo te muestras y qué es lo que vendes tú. Generalmente cuando a mí me tocó hacer mi primer currículum, decíamos, oye, ¿qué pongo? No tenemos nada que hacer, no tengo experiencia laboral, estoy saliendo del colegio, ¿qué pongo? Bueno, uno realizaba pololo, hacía actividades, hacía cosas que eran incluso semi-rentables, incluso hasta uno lo hacía por ayudar, ¿no es cierto? Entonces, uno ponía cosas que realizaba en términos, digamos, que pueden interpretarse como laboralmente o actividades que son importantes. Y lo otro, esa discriminación de edad, generalmente todo lo contrario. Las organizaciones requieren de gente joven. La gente joven tiene mucha más vitalidad, como que si yo por ejemplo, si postulamos un mismo trabajo, yo contigo, ya tú tienes 20, 23 años y yo tengo 60 años, ¿ya? ¿Cuáles son mis fortalezas? Voy a hacer que tengo experiencia, que conozco de esto, pero por otro lado, a las 7 de la tarde voy a estar muerto, ¿no es cierto? Voy a querer puro irme para la casa. En cambio, tú vas a estar con mucho más dinamismo, porque la energía, que es un concepto de energía vital, es re importante, también se valora, ¿te fijas? Hay que ir a terreno, hay que moverse, hay que llegar más temprano, se te pide una cosa. Sí, generalmente lo que uno valora en esa edad es la predisposición, la actitud. Entonces eso es lo que tú tienes que vender en una primera. Yo estoy muy motivado, yo creo que perfectamente puedo, y eso es re importante, autovalorarse. Yo perfectamente puedo aportar mucho a esta organización porque me gusta mucho, creo que voy a hacer un muy buen aporte a esta empresa y si me dan la oportunidad se lo voy a demostrar de que puedo hacerlo. Ese tipo de mensajes se valora mucho en quien recibe, ¿ya? Eso es lo que te puedo recomendar. Muchas gracias. Me sirvió el consejo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Luis. A continuación les doy el pase al profesor Israel para que vamos culminando el seminario y todo lo demás. Muchas gracias, profesor. Bueno, a nombre del liceo y del Liceo Poeta Vicente Huidobro y especialmente nosotros como equipo de la carrera de Administración, le damos las gracias a Luis por todos los tips y por su predisposición para estar aquí con nosotros, a don Carlos Montaca, que no está presente hoy, pero que con él hicimos todas las coordinaciones, a Cristóbal, que está aquí, a nuestro jefe de formación técnica, también a don Carlos Cartagena, que también está por aquí y lo veo presente. Algunas palabras para el cierre y agradecer también que estos tips que ustedes le han dado, esta charla, va en directo beneficio de nuestros alumnos que ya están en tercero y cuarto medio de la carrera de Administración y sin duda que se van a enfrentar el día de mañana a la entrevista laboral y claramente todo esto que hemos hablado hoy día, para que ustedes después esto les va a servir muchísimo el día de mañana. Algunas palabras para el cierre, Luis. Bueno, yo cuando se me hizo esta invitación de participar me motivó mucho de darle la oportunidad de, bueno, experiencia tengo, por eso él les puedo mostrar, de contarle un poco algunos pequeños aportes para que
se enfrenten con ganas. El mundo laboral requiere de ustedes, el futuro es de ustedes, ¿ya? El futuro de Chile, de las organizaciones, lo tienen ustedes. Yo estoy saliendo del mundo laboral, después quizá me dedicaré a otras cosas, pero ustedes son los llamados a generar los cambios en las propias organizaciones, en las personas. El conceptos re importantes como el concepto de cuidar el mundo, ¿no es cierto? Que cada uno de nosotros hace un aporte por cuidar este planeta. Esas cosas son fundamentales y la generación de ustedes son las que van a generar los cambios. Nosotros ya no tenemos cultura de reciclar, nos cuesta mucho, intentamos. Ustedes van a cambiar ese switch en este mundo y ustedes lo pueden cambiar. Así que desearles lo mejor para ustedes, salgan con ganas, aprendan, tienen, como decía, ustedes como generación tienen acceso a información que está ahí presente, pueden acceder muy rápidamente a ella y busquen y sean felices, traten de ser felices en este mundo. Muchas gracias. Gracias a usted, Luis, por sus palabras. Cristóbal. Bueno, primero que todo agradecer también a todos los presentes también la disposición, ¿no es cierto?, de participar. La verdad que hay bastantes conectados. Se agradece mucho también la intención, las preguntas que hicieron, las ganas, ¿no es cierto?, de querer crecer como profesionales. La verdad que esto se preparó con muchas ganas para ustedes. La idea era esa, que lo disfrutáramos, que aprendiéramos todos de la experiencia, ¿no es cierto?, también de Luis Sepúlveda, que tiene mucho tiempo en la empresa portuaria, en recursos humanos, y un gran equipo también multidisciplinario, ¿no es cierto? Así que, bueno, agradecerles a todos por haber hecho esto posible. Así que eso, y vernos también en tal vez otra oportunidad, quién sabe, más pronto que tarde quizás. Gracias, muchas gracias. Bien. Eso, reiterar el agradecimiento en nombre del Liceo Poeta Vicente Huidobro, de nosotros, del equipo que conforma la carrera de administración, y eso, para agradecer. No sé si alguno de mis colegas quiere dar algunas palabras. Yo por mi parte, agradecido enormemente. Yo agradecer el tiempo, Cristóbal y don Luis, muchísimas gracias. Estuvo muy entretenido, muchas gracias por entregarle a los estudiantes, ¿cierto?, estas nuevas formas de trabajo que tienen las empresas de un rubro tan prestigioso en nuestro puerto. Ya solo eso, muchísimas gracias. Muchas gracias por su palabra, así que espero les haya servido y estoy a disposición de ustedes para otros temas que pueden ser de interés para lo que les venga, ¿ya? Hay muchas cosas que están en este mundo rondando y que a veces, ¿no es cierto?, son de diversa opinión, pero a veces es importante bajarlos a conceptos, a temas más duros, conceptuales, ¿ya? Así que, bueno, estoy a su disposición y muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Bien, lo dejamos hasta acá, entonces. Agradecer a todos los participantes, los alumnos, a los apoderados, a los profesores, al equipo de la carrera de administración. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima. Muchas gracias a todos. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego, que estén bien. Chao. Chao.